En Sinaloa, un grupo interinstitucional complementó 4 cateos simultáneos en Guasave. En Sinaloa, el amanecer del viernes se rompió con un estruendo metálico que ningún habitante de Guasave pudo ignorar. Antes de las 6 de la mañana, 9 unidades artilladas irrumpieron con fuerza sobre los caminos rurales que habían permanecido en silencio durante años. Lo que parecía una simple patrulla se convirtió en el inicio de una de las operaciones más grandes y coordinadas jamás registradas en la región. Un golpe directo al corazón de un cártel que hasta ese momento parecía intocable. La operación fue liderada por Omar García Harfuch, un hombre que no se anda con rodeos cuando se trata de enfrentar al crimen organizado. Junto con la Marina, la Guardia Nacional y Fuerzas Especiales del Ejército, Harfuch desplegó un plan quirúrgico, simultáneo y estratégico que sorprendió a todos. Las camionetas blindadas avanzaban con precisión militar hacia puntos clave como Gambino, Cruz Blanca, Ranchito de Zavala, Ranchito de Castro, Nío y la Sindicatura de León Fonseca, mejor conocida como Las Playitas. Los habitantes, desde sus casas, apenas podían creer lo que veían y escuchaban. Algunos grababan con miedo, otros se abrazaban temblando. La presencia del ejército y las fuerzas federales rompía la calma habitual, pero también llevaba consigo una esperanza largamente esperada. Después de años viviendo bajo la sombra del cártel de los Beltrán Leiva, que tras fragmentarse dejó a remanentes como los mazatlecos al mando, la población veía un atisbo de justicia. El objetivo era claro: golpear la base operativa de Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro, líder de los mazatlecos. Esta organización criminal, heredera del poder del viejo cártel, se había instalado en Guasave y alrededores, manejando laboratorios clandestinos, explosivos y armamento de guerra para sostener su dominio. Pero esa madrugada, el control comenzaba a quebrarse. A las 6:30 horas, frente a una finca aislada y cercada con alambre de púas en Las Playitas, 5 vehículos militares se posicionaron. No hubo tiempo para negociaciones. El portón fue derribado a tiros y comenzó un enfrentamiento brutal. Dentro, al menos 11 criminales, entre ellos 2 mujeres, respondieron con disparos y furia, pero la operación estaba diseñada para avanzar sin bajas civiles y con determinación total. Mientras tanto, en brechas cercanas a Concordia, la Marina descubrió un arsenal que parecía sacado de una película de guerra. 32 artefactos explosivos improvisados, más de 2.600 cartuchos útiles, reactores químicos y armas escondidas entre la maleza. Este hallazgo reveló la profundidad de la infraestructura criminal y la amenaza latente para la región. Los enfrentamientos duraron 28 minutos. El sonido de las ráfagas, los vidrios rotos y las órdenes por radio pintaron una escena de caos y precisión táctica. Uno de los soldados resultó herido en la pierna, pero la disciplina y entrenamiento lograron que el cerco se rompiera y los criminales fueran capturados, algunos ensangrentados, otros resignados. Entre ellos estaba una de las cabezas operativas del cártel. Al ser esposados, uno de los teléfonos incautados comenzó a vibrar con fuerza. Un grupo de WhatsApp con nombre cifrado mostró la última ubicación conocida de El Chapo Isidro. Esa ubicación desapareció 30 minutos después, pero ya había marcado un cambio en el tablero criminal. Guasave dejaba de ser refugio para convertirse en objetivo, y el Estado, con fuerza y estrategia, comenzaba a recuperar terreno.
El operativo no se limitó a un solo punto. Fue una intervención coordinada que buscaba desarticular toda la red criminal que durante años había echado raíces en Guasave y sus alrededores. Mientras en las playitas se libraba el enfrentamiento, en otras comunidades como Gambino, Cruz Blanca y Nío, los soldados y marinos realizaban cateos simultáneos que revelaron un arsenal inquietante. El hallazgo de laboratorios clandestinos, fincas blindadas, explosivos y un arsenal con armas de guerra mostró la magnitud del poder que el cártel de los mazatlecos había consolidado en esta zona. Los laboratorios móviles desmantelados contenían reactores químicos, grandes cantidades de precursores para la fabricación de drogas sintéticas, además de 340 litros y 50 kilogramos de sustancias químicas y 200 litros de metanfetamina líquida incautados en un cateo adicional. Esta producción no solo significaba un negocio millonario para la organización criminal, sino que también representaba una amenaza directa a las comunidades que sufrían las consecuencias de la violencia y la adicción. Cada galón asegurado era una producción detenida y una adicción menos que podría extenderse en la frontera. La finca que fue el epicentro del enfrentamiento, además de sus sistemas de radio internos, estaba equipada con ropa táctica, cascos balísticos, chalecos blindados y planos de zonas rurales. Se recuperaron vehículos robados, motocicletas, cargadores y explosivos, preparados para defender ese territorio. Era evidente que no estaban dispuestos a ceder ni un centímetro de control. El choque fue brutal, pero también simbólico. La operación no solo rompió físicamente con la infraestructura criminal, sino que también dio un golpe psicológico. El mensaje era claro: el Estado había llegado a quedarse, y para acabar con la impunidad que por años reinó en Guasave. La presencia militar y policial no era temporal o superficial, sino un aviso contundente a todos los grupos que aún creían que podían operar con libertad. Mientras los detenidos eran trasladados, se descubrió una hoja doblada en el bolsillo de uno de los cabecillas. Un mapa dibujado a mano con rutas marcadas hacia Concordia, Maquipo y Bamoa, y un nombre escrito en la parte trasera: Isidro. Esta pista consolidaba la idea de que el Chapo Isidro continuaba activo, dirigiendo operaciones desde la sombra, protegido por un grupo armado y una red bien organizada. Los teléfonos incautados jugaron un papel crucial. En uno de ellos, los peritos encontraron un grupo de WhatsApp cifrado con mensajes que revelaban ubicaciones y movimientos recientes. La última comunicación indicaba que el Chapo Isidro estaba en una mansión frente al mar, un sitio lujoso protegido por un cinturón de al menos 100 hombres armados, según la información que las autoridades ya habían estado monitoreando con drones. Pero justo cuando la información parecía que podría cerrar el cerco, el grupo desapareció de la red, y todos los números vinculados fueron eliminados como si nunca hubieran existido. Este acto dejó claro que la organización tiene redes de inteligencia y comunicación que dificultan la captura definitiva de su líder. Sin embargo, aunque el Chapo Isidro logró escabullirse una vez más, la operación había logrado su objetivo principal: desmantelar la logística y la estructura de su cártel en Guasave. La información obtenida, los detenidos, los aseguramientos y el despliegue militar sentaron las bases para una ofensiva más profunda y sostenida en la región. Mientras tanto, las comunidades que vivían bajo la sombra del cártel enfrentaban las consecuencias. Madres que no enviaban a sus hijos a la escuela, familias que abandonaban sus hogares por miedo a represalias, y un miedo que no se ve pero se siente en cada rincón. El operativo fue un golpe, pero la guerra por la seguridad y la justicia apenas comenzaba.
El impacto del operativo se sintió mucho más allá de las balas y explosivos asegurados. En el traslado de los detenidos al Ministerio Público Federal, bajo un fuerte resguardo, se podía percibir la mezcla de miedo, resignación y rabia que cargaban esos 11 capturados. Entre ellos, 2 mujeres jóvenes, una de apenas 27 años que lloraba en silencio, con la mirada baja, vestida con una chamarra táctica y una pulsera infantil en la muñeca. Era la imagen viva del terror y la realidad que se vive dentro de estas organizaciones, la mezcla de violencia y vidas atrapadas en un juego del que pocos logran escapar. Uno de los hombres, identificado como cabecilla regional, caminaba con rostro firme pero ojos vacíos, con restos de sangre seca en la ceja y una fractura en la mano. Su silencio no ocultaba la información que estaba por revelarse. En su celular, los agentes encontraron mensajes que cambiarían el curso del operativo y las investigaciones. Pese a la dureza de la situación, no había signos claros de culpa, solo una resignación profunda. Mientras tanto, en Guasave, la vida continuaba pero con un aire diferente. Una mujer mayor intentaba calmar a sus nietos, mientras las paredes, el suelo y hasta el aire parecían vibrar con la tensión que dejó la operación. Lo que muchos pensaron que fue un temblor era la guerra irrumpiendo en sus vidas. En otra esquina, un niño recogía casquillos de bala frente a su casa, sin entender que esos disparos marcaron la lucha por el control de la tierra que su familia ha habitado por generaciones. El contraste era brutal y desgarrador. Por un lado, el Estado imponiendo su fuerza, asegurando armas, explosivos, teléfonos con evidencia vital y desmantelando laboratorios. Por otro, la gente común intentando recuperar un poco de normalidad, intentando recuperar un amanecer que se había perdido en el ruido de las balas y el miedo. Uno de los detalles más inquietantes fue el hallazgo de una pizarra blanca dentro de la finca cateada. Marcada con códigos, fechas y nombres, era el mapa vivo de la operación. En una esquina, repetidas veces, la palabra Isidro aparecía subrayada y resaltada, dejando en claro que la prioridad era encontrar y desmantelar a la cabeza de la organización. Este no fue un simple decomiso, fue una declaración de guerra contra una red criminal que durante años creyó tener el control total de Guasave. Sin embargo, el operativo dejó ver que ese control se estaba resquebrajando poco a poco. Mientras los detenidos eran procesados, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y el verdadero alcance de la organización emergía con fuerza. El trabajo de inteligencia digital fue vital. El celular del cabecilla operativo vibraba insistentemente con notificaciones de un grupo cifrado de WhatsApp. La conversación parecía normal al principio, pero de repente apareció un mensaje con coordenadas GPS que señalaban una mansión lujosa frente al mar, un lugar protegido por un cinturón de hombres armados y francotiradores. Esa ubicación, conocida como la Casa del Mar, era donde, según el mensaje, estaba el Chapo Isidro. Pero antes de que la información pudiera ser explotada, el grupo desapareció misteriosamente de la red. Todos los números vinculados fueron borrados, como si nunca hubieran existido. Este movimiento mostró el nivel de sofisticación y alcance que tienen las redes criminales para proteger a sus líderes y evitar ser capturados. A pesar de ello, la gota que derramó el vaso ya había caído. Por primera vez en años, el Estado tenía en sus manos una pista sólida y tangible sobre el paradero del hombre más buscado y escurridizo de Sinaloa. El cerco comenzaba a cerrarse, aunque la batalla para atraparlo apenas empezaba. La guerra en Guasave no terminaba con el operativo, solo se transformaba.
La noticia de que existía una pista sólida sobre la ubicación de El Chapo Isidro no tardó en filtrarse. En las horas siguientes, un extraño silencio se apoderó de las comunidades cercanas a Guasave. Los caminos que horas antes eran rutas normales de transporte, ahora estaban vigilados por camionetas sin placas, tripuladas por hombres encapuchados y armados hasta los dientes. Era la señal inequívoca de que el enemigo también se estaba moviendo, cerrando sus propias líneas de defensa para impedir cualquier avance de las autoridades. En Culiacán, un grupo reducido de altos mandos federales se reunió en un salón blindado del cuartel general. La información obtenida del teléfono del cabecilla no podía ser tratada como cualquier dato. Se trataba de un posible punto de encuentro de uno de los capos más esquivos de México. La mansión conocida como Casa del Mar no era solo una residencia, era un símbolo de poder, lujos y protección impenetrable. Las fotos de satélite mostraban albercas infinitas, muelles privados y un perímetro rodeado de sensores de movimiento y cámaras térmicas. El reto era claro: acercarse sin ser detectados. Un helicóptero de reconocimiento Black Hawk comenzó a sobrevolar la zona en patrones irregulares, simulando maniobras de rutina para no levantar sospechas. Desde el aire, los agentes notaron algo inquietante. En el muelle privado había lanchas de alta velocidad con motores fuera de borda encendidos, listas para una huida inmediata. Ese detalle confirmaba lo que temían: el capo sabía que lo estaban buscando. Mientras tanto, en las calles de Guasave, los rumores crecían como fuego en pastizal seco. Dicen que van por Isidro, que lo tienen cercado, murmuraban vecinos en las tienditas. La tensión era tan fuerte que muchas familias decidieron abandonar sus casas y refugiarse en pueblos cercanos. La experiencia les había enseñado que un enfrentamiento de esa magnitud no distingue entre culpables e inocentes. En paralelo, un convoy militar partía desde la 9ª Zona Militar hacia la costa. Eran más de 20 vehículos, incluyendo unidades blindadas, transportes artillados y ambulancias militares listas para atender bajas. A la cabeza del convoy iba un comandante con décadas de experiencia en operaciones contra el narcotráfico, un hombre que sabía que cualquier error podía costar decenas de vidas. La orden era clara: asegurar el perímetro sin iniciar fuego, a menos que la resistencia fuera inevitable. Sin embargo, los servicios de inteligencia advertían que en esa propiedad había al menos 50 hombres armados, francotiradores y, lo más preocupante, un sistema de túneles subterráneos que podían conectar la mansión con la playa e incluso con otras residencias cercanas. En una sala de control improvisada, agentes monitoreaban la señal térmica captada por drones. Las imágenes eran claras. Un grupo de personas se movía con rapidez dentro de la casa, como si estuvieran empacando. Una figura alta y delgada, con gorra y sudadera negra, parecía dar órdenes. Todo indicaba que se trataba de Isidro. Pero de repente, las cámaras captaron algo inesperado. Varias camionetas blindadas salieron a toda velocidad por un camino de terracería oculto, escoltando una sola Suburban negra. Esa ruta no aparecía en los mapas, lo que significaba que estaba diseñada exclusivamente para una fuga de emergencia. En ese instante, el operativo cambió de prioridad. Capturar al capo ya no era cuestión de rodear la casa, sino de interceptarlo antes de que llegara a la sierra, donde el terreno y su red de protección lo harían prácticamente intocable. Los motores de los vehículos militares rugieron y la persecución más tensa en años estaba a punto de comenzar. La persecución comenzó con una tensión que parecía cortar el aire mismo. Los vehículos militares avanzaban a toda velocidad por las brechas polvorientas que conectaban la costa con la sierra, mientras las camionetas blindadas escoltaban la Suburban negra que portaba al objetivo principal:
Fausto Isidro Mesa Flores, conocido en los bajos mundos como el Chapo Isidro. A cada curva, los soldados vigilaban con binoculares y armas listas, conscientes de que cualquier error podía significar la pérdida de la captura y, lo que era peor, un enfrentamiento con consecuencias fatales para civiles inocentes. La zona montañosa favorecía al fugitivo, que conocía cada rincón y paso secreto, mientras que el ejército debía maniobrar con cuidado para no caer en emboscadas. Por radio, las órdenes eran precisas: cerrar todos los accesos posibles y mantener el cerco. La Marina y la Guardia Nacional se desplegaban simultáneamente por otros puntos estratégicos, asegurando rutas alternas para evitar la fuga. En tierra y aire, el Estado estaba decidida a no dejar escapar a quien durante años fue una sombra impenetrable en el Pacífico Sinaloa. Mientras tanto, en la finca cateada y bajo resguardo, los detenidos permanecían en silencio, pero la tensión se mantenía latente. Algunos sabían que la caída de Isidro podría significar la desintegración total de la organización, mientras que otros solo veían el fin de una era que los había mantenido con poder y dinero durante tanto tiempo. Los informes médicos confirmaron que el elemento herido en la pierna durante el enfrentamiento en las playitas estaba estable. El chaleco antibalas que portaba fue decisivo para salvar su vida. En su reporte dejó una frase que resonó entre los mandos: "Entramos sabiendo que podían esperarnos 10 o 100, pero si no entrábamos nosotros, nadie lo haría". Este pensamiento reflejaba la realidad de muchos elementos de las fuerzas federales. Enfrentar a estas organizaciones no es una tarea sencilla ni exenta de riesgos, pero es necesaria para devolver la paz a las comunidades que han vivido bajo amenaza. Guasave ya no era el refugio seguro que alguna vez fue para el Chapo Isidro y sus secuaces. Por otro lado, el trabajo de inteligencia digital se intensificaba. Equipos especializados rastreaban cada señal, cada dato y cada intento de comunicación desde los teléfonos eliminados del grupo de WhatsApp. La red criminal, aunque sofisticada, comenzaba a mostrar fisuras que el Estado estaba dispuesto a aprovechar. En redes sociales, la operación se convirtió en tendencia nacional. Videos grabados por los mismos pobladores mostraban el despliegue militar, los helicópteros que rasgaban el cielo y los enfrentamientos a lo lejos. Las imágenes eran impactantes, pero también generaban preguntas incómodas. ¿Por qué el Estado tardó tanto en actuar? ¿Cuántos años estuvieron estas comunidades bajo el control criminal sin intervención? La respuesta quedó en el aire, acompañada por el análisis de expertos que señalaron que esta operación era apenas un intento de reparar años de abandono institucional. La crítica crecía, porque si el Estado podía coordinar un operativo de tal magnitud, ¿por qué no había protegido antes a las familias que vivían amenazadas? La respuesta quedó en el aire, acompañada por el análisis de expertos que señalaron que esta operación era apenas un intento de reparar años de abandono institucional. La crítica crecía, porque si el Estado podía coordinar un operativo de tal magnitud, ¿por qué no había protegido antes a las familias que vivían amenazadas? En medio de todo esto, Omar García Harfuch mantenía una postura firme y clara. Frente a medios nacionales, anunció que no se cedería ni un metro más a la impunidad. Su liderazgo operativo y discurso contundente fueron la voz de un Estado que quiere recuperar sus territorios, uno por uno. El operativo de Guasave era solo el principio. La batalla por la seguridad y la justicia en Sinaloa apenas comenzaba.
Y aunque el golpe había sido duro para los mazatlecos, la guerra por el control continuaría, con consecuencias que afectarían a todos, desde los criminales hasta los habitantes de las comunidades. La mañana después del operativo, Guasave amaneció con un aire diferente, pero el miedo seguía latente. Familias enteras comenzaron a empacar y abandonar sus hogares temiendo represalias. El silencio que dejó el retiro de los convoyes militares no calmó los corazones, sino que dejó un vacío lleno de incertidumbre y desesperanza. Madres decidieron no enviar a sus hijos a la escuela, y en las calles el murmullo constante de rumores aumentaba la tensión. Un pastor local expresó con tristeza lo que muchos sentían: no nos quejamos del operativo, pero pedimos que no nos dejen solos después. Esa frase revelaba la realidad cruda de las comunidades que por años han vivido olvidadas y vulnerables, esperando que la presencia del Estado sea constante y no solo un golpe puntual para luego dejarlos en el abandono. La operación, aunque exitosa en su objetivo, dejó heridas invisibles. La destrucción de laboratorios, el aseguramiento de armas y la captura de criminales no apaciguaron el temor que quedó sembrado. En las noches, las luces permanecían encendidas en muchas casas como un intento desesperado por alejar las sombras que aún se mueven entre las brechas y caminos rurales. Las autoridades federales, conscientes de esta realidad, comenzaron a desplegar estrategias para mantener una presencia continua en la región. Equipos de inteligencia digital seguían rastreando cada señal que pudiera conducir al paradero de El Chapo Isidro y sus cómplices. Drones de vigilancia patrullaban constantemente y retenes móviles bloqueaban rutas secundarias para impedir cualquier intento de fuga o contragolpe. En paralelo, la Marina reforzó el cerco marítimo para anticipar posibles rutas de escape por agua. La coordinación entre las diferentes fuerzas del Estado demostró un cambio en la forma de enfrentar al crimen organizado, más estratégica, más persistente, menos permisiva. Sin embargo, el reto era enorme. El cártel de Guasave no solo operaba con violencia, sino con una red de protección que incluía mensajeros invisibles, bodegas disfrazadas, ranchos fortificados y laboratorios móviles. Su organización era funcional y letal, heredera directa del viejo imperio de los Beltrán Leiva. Por años, su control en la región fue casi absoluto, y derribarlo significaba desmantelar todo un sistema que afectaba no solo la seguridad, sino la vida cotidiana de cientos de familias. El golpe de Harfuch y sus fuerzas fue simbólico y estructural. Desmantelar centros de acopio, destruir laboratorios y asegurar armamento no solo detenía la producción de drogas y explosivos, sino que también enviaba un mensaje claro a los criminales. Ya no estaban solos, ya no podían operar impunemente. Pero para los pobladores, la pregunta persistía: ¿qué pasaría cuando los soldados se fueran? La ausencia prolongada del Estado había creado un vacío que por años llenó el miedo y la violencia. Ahora, con el operativo, ese vacío parecía abrirse de nuevo, pero con la esperanza de que esta vez el cambio fuera real y duradero. El impacto del operativo no solo se midió en cifras o aseguramientos, sino en la capacidad del Estado para recuperar el territorio y la confianza de su gente. La batalla en Guasave era solo un capítulo en la guerra que Sinaloa enfrenta contra el crimen, pero representaba un punto de inflexión. Y aunque el miedo seguía presente, también comenzaba a nacer una nueva esperanza. Mientras el eco del operativo todavía resonaba en Guasave, las autoridades comenzaron a trabajar en la etapa más delicada: el proceso judicial y el seguimiento de los detenidos. Los 11 capturados, incluyendo a las 2 mujeres, fueron trasladados a instalaciones federales bajo máxima seguridad,
conscientes de que sus declaraciones podrían ser la clave para desmantelar el resto de la red criminal. Pero el silencio inicial y las contradicciones en sus testimonios planteaban un escenario complicado. En estos mundos, el miedo y la lealtad forman un código difícil de romper. No se trata solo de guardar secretos, sino de proteger vidas, familias y una forma de operar que ha sobrevivido a décadas de persecuciones. Sin embargo, las pequeñas grietas comenzaron a aparecer, indicios de que algunos podrían optar por cooperar con las autoridades a cambio de protección o beneficios legales. Al mismo tiempo, los equipos de inteligencia financiera comenzaron a rastrear el flujo de dinero. La maquinaria criminal no solo depende de la violencia, sino del movimiento constante de recursos. Cuentas bancarias, propiedades, empresas fachada y transferencias internacionales fueron marcadas como prioridad para cortar el oxígeno económico del cártel. Mientras la justicia seguía su curso, las comunidades seguían en alerta. La ausencia de El Chapo Isidro dejaba un vacío en el control territorial, pero también un peligro latente de lucha interna entre facciones por el poder. Guasave estaba en el ojo del huracán. Familias divididas, alianzas cambiantes y la constante amenaza de represalias mantenía a todos en tensión. El liderazgo de Omar García Harfuch no solo se reflejaba en el campo, sino también en el manejo político y mediático. Su firme discurso ante la prensa reforzó la idea de que el Estado estaba dispuesto a sostener la lucha a largo plazo. Sin embargo, la crítica social no se hizo esperar. Se cuestionaba por qué durante años se permitió que el crimen se arraigara tanto antes de intervenir con tal contundencia. Las voces de analistas y expertos señalaron que la operación era más que un golpe táctico, era un intento de reparación de décadas de abandono y negligencia. La paciencia del Estado se había agotado y la estrategia había cambiado. No se trataba solo de capturar capos, sino de recuperar territorios y proteger a quienes viven en ellos. En las escuelas y hogares de Guasave, los niños seguían preguntando cuándo volverían los soldados. En las iglesias, las oraciones se multiplicaban por los heridos y por la paz. Y en cada rincón, la gente se preguntaba si este era el principio de un cambio verdadero o solo un episodio más en una historia que parece repetirse sin fin. El operativo había mostrado que la combinación de fuerza, inteligencia y coordinación podía dar resultados. Pero también dejó claro que la guerra contra el crimen organizado es una lucha compleja, que no se gana solo con decomisos o capturas, sino con presencia constante, justicia efectiva y reconstrucción social. Guasave ya no era el mismo. La sombra del cártel comenzaba a desvanecerse, pero el camino para la reconstrucción sería largo y lleno de desafíos. El mensaje estaba lanzado. El Estado no retrocedería, y la guerra por la seguridad y la justicia apenas comenzaba. El operativo en Guasave dejó claro que la lucha contra el crimen organizado no termina con una sola acción, sino que es una batalla constante que exige vigilancia, estrategia y sobre todo compromiso. Omar García Harfuch lo dijo con una frase que ya se convirtió en lema: no basta con entrar, hay que quedarse. Esa consigna resume el verdadero reto que enfrenta Sinaloa y México en su conjunto. La finca cayó, el mapa del cártel fue roto y las armas aseguradas, pero el terror sigue escribiendo su nombre en las paredes de Guasave. La presencia del Estado ahora es innegable, pero la pregunta que late en cada calle, cada casa y cada puerta con candado es una sola: ¿volverán o esta vez sí se quedarán? Esa incertidumbre pesa sobre las familias, que, cansadas y temerosas, buscan reconstruir una vida entre las ruinas de la violencia. Las escuelas no abrieron con normalidad, las madres permanecieron alertas, y los niños siguen preguntando por qué hubo tiros cerca del desayuno. La guerra no solo se libra en las balas y explosivos,
sino en los silencios, en el miedo que no se puede confiscar ni destruir. Los medios mostraron imágenes de los convoyes militares atravesando caminos de tierra, de helicópteros rasgando el cielo y de enfrentamientos en brechas lejanas. La cobertura fue amplia y el hashtag del operativo se volvió tendencia nacional en cuestión de horas. Pero, en medio del ruido informativo, emergió una verdad incómoda. ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que alguien actuara? La respuesta se encuentra en años de abandono, de corrupción y de negligencia que permitieron que grupos como los mazatlecos se fortalezcan. El operativo fue un acto de reparación, un intento por devolver a las comunidades la paz y la seguridad que les fue arrebatada. Pero el reto es ahora mantener esa presencia y no dejar que el silencio vuelva a llenar los espacios vacíos. En Guasave, el miedo no se puede incautar ni decomisar. Es una herida profunda que solo se puede sanar con presencia constante, con justicia efectiva y con memoria. La guerra contra el crimen no es solo una cuestión de fuerza, es un compromiso social y político que debe sostenerse día a día. Mientras el sol se ocultaba aquella noche en Guasave, muchas casas dejaron encendida una sola luz, como un faro que intenta espantar lo que todavía se mueve entre las sombras y rumores. El operativo marcó un antes y un después, pero la batalla por la seguridad continúa. La pregunta que queda en el aire es clara y contundente. ¿Volverán los tiempos oscuros o esta vez el Estado sí se quedará para siempre? El futuro de Guasave y de Sinaloa depende de esa respuesta. Y en esa incertidumbre se encuentra la esperanza de miles que anhelan vivir sin miedo.